실로 우리의 죄를
Buenos días, muy buenos días hermanos, ¿no? Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor. Realmente es un tiempo en el cual Dios nos permite el venir aquí, el llegar aquí, el levantarnos desde la mañana y poder estar presentes aquí para escuchar su palabra. Solamente Él lo puede permitir. Él sabe a quién va a traer, quién está necesitado de su palabra para poder escuchar. Realmente solamente Él nos puede traer, porque si no estaríamos en otro lugar haciendo otras actividades. Pero cuando nuestro corazón realmente necesita esa palabra, la palabra que nos puede dar la luz para poder avanzar, la palabra que puede ser lumbrera en nuestro camino, Él realmente sabe quién es que necesita. Por eso también es que estamos aquí desde temprano y realmente también nos permite entonar los himnos, cantar sus alabanzas. Es algo realmente una bendición muy hermosa la cual Dios nos permite. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 492. Himno 492. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz es resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. La mañana es hermosa, la mañana es preciosa, solamente porque Dios nos permite el poder apreciarla. Dios nos permite abrir nuestros ojos para contemplar su grandeza, para contemplar su gloria. Realmente es algo hermoso, ¿no? Los pajarillos cantan, nos despertamos y vemos, ¿no? Cómo Dios así nos permite para poder seguir adelante. Amén. Sí. Sí, realmente.
ayer, ¿no? Vino una familia a visitar a mi esposa, ¿no? Una amiga, y habían discutido en su casa, habían tenido un problema. Y mi esposa, como siendo su amiga, vino, ¿no? Y yo decía, ¿qué podría decirle, no? ¿Qué podría hablar? ¿Cómo podríamos conversar? Siempre existe la situación y el problema, ¿no? Muchas veces escuchando las prédicas, así como habla pastor, recién Dios podía darme palabra, ¿no? Para alentar, para decir que realmente, aunque existan situaciones, aunque existan problemas, es que Dios en realidad es quien está entrenando nuestro corazón. Es Dios, es quien está puliendo nuestras vidas. Así de esa manera podía compartirle, ¿no? Pero si no asistiera al culto o a la iglesia, ¿qué consejos les daría, no? Ah, no, tú tienes la razón, tu esposo es muy malvado, así. O al esposo, ¿no? Ah, no, tú tienes la razón, así. Dando la razón el uno al otro. Pero ¿cuánta razón más tiene Dios, no? ¿Cuánta verdad tiene? Así también podía hablar y decir, ah, realmente Dios está trabajando en su vida. Si tienen una dificultad, un problema, es porque Dios realmente quiere avanzar en su camino, en su familia. Esa palabra me daba, ¿no? También el testimonio, así como con mi esposa pasamos situación y dificultad, pero Dios permite que solucionemos eso, escuchando la palabra más que todo, guiándonos por lo que el siervo dice, ¿no? Por eso es necesario el participar y asistir, ¿no? A los cultos para escuchar, para entender esa palabra. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 1. Himno número 1. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre al labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, e imposible sea tu gloria
Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Solo Dios es santo, ¿no? Por eso también Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para conectarnos con Él, para realmente también de esa manera poder santificarnos, ¿no? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. De esa manera Él nos conecta nuevamente con el Padre y podemos decir que somos sus hijos. Si realmente pasando la situación o pasando la dificultad, solamente escuchando la palabra, oyendo, ¿no? La palabra puede trabajar en nuestra vida. También yo digo, ¿no? ¿Cuántas peleas, cuántas situaciones tendría con mi esposa, con mi familia, ¿no? Porque mi corazón a veces es muy difícil, es muy terco, soy muy celoso, tantos defectos que yo tengo en realidad. Pero Dios realmente me ha limpiado de esos problemas, de esas aflicciones, ¿no? Y pone en mí su palabra para poder escuchar atentamente, ¿no? Lo que mi esposa también pide o necesita. Dios me da todo en realidad para poder aprender, para poder escuchar. Por eso es necesario, ¿no? El escuchar la palabra del siervo. Porque de mí nada bueno sale, mas de Dios viene todo, el amor, la paciencia, la longanimidad, todo en realidad. Y yo debo de aprender eso, ¿no? Como su hijo. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 220. Himno 220, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles
ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1010.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Una alabanza muy hermosa, ¿no? El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Amén. Así dice la segunda estrofa, ¿no? Realmente nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra vida misma está en las manos de Dios. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Estaríamos tal vez con mucha situación o en diferentes cosas, ¿no? También yo, ¿no? Ese tiempo, no sé si han notado, pero estaba algo afónico, un mes, ¿no? Como un mes así. Me levantaba cada mañana al venir al culto y decía, ¿será que pueda cantar así? Todo ronco así. César. Pero realmente Dios me permite el estar aquí. También el trabajar, el ir, ¿no? A la cárcel, nos permite de muchas cosas. Y más escuchando, ¿no? Como dicen los hermanos, como decía, ¿no? Diaconisa en esos tiempos. No tengo tiempo para enfermarme, decía. Tengo que avanzar, porque Dios quiere trabajar en mi vida. Pastor también decía así, ¿no? Cuando la situación viene, ¿no? La dificultad. No tengo tiempo, estoy en las cosas del Señor. Tengo que trabajar, tengo que predicar. La tristeza viene, el problema, toco a la puerta, ¿no? Quiero entrar en tu corazón. No tengo tiempo. Tengo que hablar la palabra del Señor. Tengo que cantar, tengo que alabar. Ya espera, ¿no? O la enfermedad, cualquier cosa viene, cualquier dificultad. Pero siempre y cuando tengamos la palabra del Señor, así Dios puede trabajar realmente. Y puede también, puede Él, más que todo, darnos la fuerza para poder avanzar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 214. Himno 214. Pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y
Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Realmente, si nuestros ojos están en Cristo, Él peleará nuestras batallas. Él avanzará por nosotros. Nosotros solamente podemos dar el testimonio, ¿no? El testimonio que Él nos permite. Cada día estamos con una situación nueva. Cada día estamos con una aflicción. Pero realmente es Dios quien trabaja. Dios es quien hace su obra. Y aún así, ¿no? Aunque tengamos un buen día, también hay que dar gracias al Señor. Realmente todo tiempo es bueno para alabar al Señor, para dar gracias por su obra, porque Él realmente nos permite esa paz y vivir en su voluntad más que todo. Solo debemos tener el corazón agradecido hacia Él, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud
en tan grata quietud se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar tuvo un grande pesar, por dormidos Jesús les miró. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. La voluntad del Señor es pura, es verdadera. Realmente Él se entregó por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, para hacernos justos, santos y perfectos, para volver al Padre y realmente ser hijos de Dios nuevamente. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
salvación. Cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias, hermanos, hasta aquí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy domingo tenemos el culto central. Vamos a empezar con este culto. Vamos a invitar al diácono René Calle para que pueda hacer la oración por este culto. Buenos días, hermanos. Buen día. Oremos al Señor. Dios Padre, Señor, únicamente por su gracia y su grande misericordia estamos en este lugar, Señor, reunidos para alabar y glorificar y engrandecer su santo nombre, Señor. Como está escrito, nuestros ojos verán. Cuando usted se engrandezca, Señor, pasando los límites, nosotros veremos, Señor, su obra, su gloria, Señor. Este tiempo es el tiempo del desafío, el tiempo de ver a Dios, este es el tiempo de ver cómo se ha de manifestar en cada uno de nosotros, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, ya llegó la orden, Señor, de obtener la propiedad para su gloria y para su honra, Señor. Saliendo de nuestros límites, Señor, hemos de ver su grandeza, su poder y su manifestación en cada uno, Señor. Padre Dios, solo usted nos puede dar el corazón, la fuerza, el valor y la fe, Señor, para avanzar, para caminar juntos con la iglesia, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, para que por medio de su siervo, la iglesia, su palabra, Señor, podamos adquirir esa fuerza, ese corazón, Señor. Todas las cosas están dentro de su iglesia, Señor. Dios bendito, así también, Señor, usted ponga en el corazón de todos los que han participado en estos seminarios por células, Señor, y se aproxima este gran seminario bíblico con el pastor Andrés. Dios, así también, Señor, se manifieste grandemente, Señor, durante estos 3 días, 1, 2 y 3 de junio, Señor. Oramos para que su palabra se difunda, se multiplique y su nombre sea glorificado por medio de su palabra, Señor. Así encomendamos este culto, Padre, orando y dándole gracias en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Después de alabar al Señor, luego la oración, vamos a escuchar los testimonios, hermanos. ¿Algún hermano que quiera dar testimonio? Adelante, hermano. Sí, buen día, gracias. Sí, sí, Dios me permitió, este 25, ¿no? Partimos a la Iglesia de Chile para participar participando en la cocina. Tenía curiosidad, ¿no? Mi corazón salía, ¿qué Dios tiene preparado? ¿Qué Dios
quiere mostrarme, así. Con ese corazón estaba yendo, ¿no? Porque para la cocina dijeron, pero realmente no soy tan hábil para la cocina, ¿no? Sino que pensando que va a haber una encargada de la cocina, entonces por esa manera, ¿no? Llegando, gracias a Dios llegamos bien, y después en la preparación, ¿no? Era cada día era como entrenamiento, porque el primer día estábamos con la colchina, íbamos a preparar, ¿no? Kimchi para 300 personas. Entonces toda la tarde estábamos pica y pica y pica y pica y pica y pica, y no se acaba más el picado. No sé, ¿cuántos camiones estamos picando? Así estaba pensando, ¿no? Y al otro día al otro día era pescado, había que preparar, ¿no? Entonces trajeron montañas de pescado también y todas las escamas, ¿no? Hay que sacarle uno por uno las escamas. Entonces, pero son transparentes, no se ven. Pero ya, así como realmente como entrenamiento era el segundo día. El tercer día trajeron también carne, ¿no? Carne, lomazos de carne, y hay que sacarle todos los nervios, dice. Entonces todo exactamente hay que sacar, así. Y wow, todos esos días, cada día, ¿no? Ayer era con la colchina, hoy con el pescado, y al otro día con la carne, todos los nervios, bien limpio la carne tiene que ir. Ay, ya sí está bien. Creo que Dios quiere llevarnos siempre a un lugar donde no podemos escapar. Así yo podía sentir y pensar, ¿no? Porque, ¿verdad? Cuando aquí no nos gusta algo, ya no voy a ir, y ya, se acaba, ¿no? Ya me cansé y ya, entonces ya no quiero. Así, ¿no? Es fácil para todo, para cualquiera es fácil decir eso. Pero estando ahí no puedes, no puedes, ¿no? Tienes que seguir. Realmente ha sido como, los primeros días para mí ha sido como un entrenamiento de que quieras o no tienes que hacer, quieras o no tienes que seguir, quieras o no tienes que humillarte sí o sí, así, los primeros días así. Después cuando ya empezó el evento, así nos trasladamos todo, ¿no? Increíblemente, como una iglesia muy grande, y Petri se llama, prestó el lugar y solamente gigante, también la cocina era grande, y todo era en calidad de préstamo. Solamente pidieron como una ofrenda de amor, así nada más, ¿no? Y también había la portera, que era una persona de tercera edad, ella sola se encargaba de la limpieza, de todo, de cuidar toda la iglesia, pero la iglesia era gigante, un templo grande, salones grandes, los lugares donde nos llevaron para dormir, camarotes de 3 pisos eran. ¿Quién va a dormir en el tercer piso? No, eso es demasiado, así. Y de los más jóvenes que suben arriba al tercer piso, así, ¿no? También viendo a ella, wow, ¿no? ¿Con qué corazón hará? Nosotros le mirábamos, ¿no? A ella, porque de todo se encargaba, de todo sabía dónde, aquí está el salón, todo manejaba ella, ¿no? Una persona de tercera edad. Se cayó también en pleno evento. Estábamos en la cocina porque siempre estaba pendiente, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué necesitan algo? Siempre estaba pendiente, y entrando a la cocina, como había tanta agua, de grasa, todo había, entonces se cayó, ¿no? Se golpeó, pero gracias a Dios no le pasó nada tampoco. Sí, tengo un pequeño chichón, pero está bien, estoy bien, dice, estoy bien. Y seguía, ¿no? Incluso dijo, traigan su ropa, yo voy a lavar, decía. Tanto así, como otras hermanas como le dieron, ¿no? Así como todos los días lavaba la ropa en lavarropa, ¿no? Entonces, así mirándole.
Y el pastor también de ese lugar estaba muy abierto para escuchar, ¿no? Para compartir junto con nosotros. Demasiado abierto realmente, venía a la cocina, reía con nosotros. Nosotros, bueno, prácticamente estábamos casi todo en la cocina, ¿no? En las noches, si alcanzaba el tiempo, podíamos participar, ¿no? Llegábamos a escuchar. Y realmente para mí ha sido de demasiada bendición, demasiado Dios como me mostraba, ¿no? Como les digo, le contaba que primeramente a mi corazón, ¿no? Me humillaba, me bajaba mi corazón, me llevaba a un lugar donde no me puedo escapar, no me puedo escapar, tienes que seguir. Bueno, seguía, y un día ya no podía también, ya era 12 de la noche, ay, no sé, ya no puedo, ya estoy muy cansada, ya quiero dormir, quería escapar, ya, pero no hay dónde, tengo que volver nomás allí, tengo que seguir, ¿no? Así ha sido al principio, pero realmente después, ¿no? Compartiendo con las hermanas en la cocina, era todo risa y risa, ¿no? Todo era risa, matarse de risa de todo. Y realmente eso te hacía olvidar todo, ¿no? Estás ahí, todo. Y bueno, compartiendo así, porque estábamos de diferentes países, ¿no? Estábamos de Argentina, de Perú, Bolivia, así estábamos. Entonces, compartiendo, ¿no? Porque es diferente, en otro lado es diferente, otro lado es diferente, pero teníamos que integrarnos y teníamos que entendernos, ¿no? Teníamos que entendernos o coordinar, porque si no iba a haber accidentes también, ¿no? A ver, ¿cómo? A ver, tratando de entendernos, porque otro trabaja de otra manera, otro trabaja de otra manera, pero juntas como podíamos hacer, así muy coordinadamente yo veía, ¿no? Así las cosas, veía. Sí, realmente Dios trabajó para cada una de ellas, todas quedaron tan contentas, agradecidas, ¿no? Que ya nos hicimos un grupo personal, un grupo internacional, un grupo de WhatsApp. Ahí todos nos estamos reportando, ¿no? Ay, yo estoy ahora en el culto, estamos en seminario, estamos haciendo esto, yo estoy así, yo me siento triste. Así, ¿no? Un grupo internacional. Ay, tenemos que volver a cocinar juntas, así estamos conversando, ¿no? Y gracias a Dios en lo que nos permitía participar en las noches, ¿no? En los cultos, también escuchaba, pastor de Paraguay compartió en San Lucas 19 sobre las minas. Había entregado un dueño 10 minas a uno, a otro 5 minas y a otro 1 mina. Y en el versículo 21 dice, en el versículo 20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Dice que le había dado minas, ¿no? Le había dado minas, 10 minas, y al que tenía 10 minas ha producido, y al que tenía 5 minas también ha producido, pero el que tenía 1 mina no ha producido. ¿Por qué? Porque tenía miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué? Porque por el miedo, dice, ¿no? Verdad, como en mi corazón, cierto. Muchas veces también, ¿no? Me he quedado, o me he sentido limitada, ¿no? Por el miedo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es lo que constantemente nos hace tropiezo, ¿no? Nos hace parar. Miedo, el miedo es $1 millón, Dios mío, ¿cómo vamos a pagar eso? Miedo a muchas cosas, ¿no? Miedo a avanzar, miedo a adelantar, ¿no? Entonces, pero lo que el siervo está constantemente compartiendo, que avancemos, ¿no? También pasó Limichul, decía, aunque estamos en la iglesia, hemos escuchado el evangelio, hemos recibido gran bendición, y la Biblia dice, no hay ninguna condenación ahí,
pero qué raro, dice, muchos viven condenados, entran a la iglesia, ay, condenado por esto, por aquello, por el otro, aunque la Biblia dice ninguna condenación hay. Entonces, ¿qué es mejor? A veces se cansa uno y luego se va a divertir afuera, ya, porque más divertido es estar afuera, por eso un cristiano puede dejar así. Pero, porque no estamos entendiendo bien, ¿no? La Biblia dice, ninguna condenación hay, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos creyendo? También así me hacía pensar también a mí, ¿no? Así, entonces hemos pasado un hermoso tiempo realmente, estando con los siervos también, porque juntamente con nosotras, las cocineras éramos como 22 personas, 25 personas éramos, y también las pastoras, ¿no? Estaban juntamente con nosotras trabajando y dirigiendo, ¿no? Sí, ha sido un hermoso tiempo para mí, sobre todo, yo me siento así. Sí, estoy muy agradecida, eso quería contar. Muchas gracias. Sí. Qué importante es el testimonio, porque a través del testimonio, los que escuchamos, nos alimentamos y vemos la obra del Señor. Esta mañana también tenemos tiempo todavía, 5 minutos. ¿Alguien más quiere dar testimonio? 5 minutos, por favor. Buenos días, hermanos. Agradecida también porque Dios me permitió estar en Chile y nos quedamos bastante tiempo, ¿no? Dios nos dio mucha gracia de poder ir allá a apoyar a las hermanas de Bolivia. Estábamos las hermanas de Bolivia y de Argentina nada más, ¿no? Muy bendecidas por estar en ese lugar. Yo me sentía, cuando escuché que había que ir a apoyar allá a la cocina, en el retiro de los ministros, ¿no? Un gran privilegio yo sentí en mi corazón. Pero aunque escuché, dije, qué hermoso, cuánto me gustaría ir a servir, ver a todos los siervos, ¿no? Que nosotros podemos ver en las redes sociales, a todos los siervos que uno puede elegir, ¿no? Pero verlos yo personalmente, saludarles, tenía ese corazón, pero pensando en todas las cosas que, las situaciones, sobre todo económica, yo decía, no puedo. Además, es mucho tiempo, creo que 2 semanas me va a tomar mínimo, y también yo recién estoy arrancando con mi emprendimiento personal, ¿no? En mi trabajo, y yo dije, no, voy a perder algunos pacientes que tengo que hacer seguimiento, ¿verdad? Pero pensando así, esa semana antes, la misionera me había invitado, ¿no? Usted debe ir, me dijo. No solamente piense en sentarse en su consultorio, sino deben también estar en la cocina. Yo casi en la cocina no participo, ¿no? Porque mi área es otra acá, pero no, aunque tenía ese deseo, pero no, veía muy imposible. Además, no, mi esposo recientemente estuvo en Argentina, el año pasado también estuve en Argentina, no voy a poder ir. En mi ser y en mi mente eso era imposible. A medida que se acercaban los días y el día que partía el primer grupo de las hermanas, yo este día le comentaba a mi esposo, ¿no? Y le decía, misionera me había invitado para ir y justamente evangelista me dijo, ¿por qué no va usted? Es un gran privilegio que la misionera le invite, me decía, ¿no? ¿Cómo usted va a menospreciar eso? Y yo meditaba eso en mi corazón, de verdad. Pero ¿para qué yo iría, no? Si yo no tengo experiencia en la cocina también, y aunque sea lavar platos puedo ir, así pensaba, ¿no? Pero la verdad que viendo mi situación no, era imposible, pero al comentar a mi esposo, él solo me escuchaba, ¿no? No me decía nada. Y justo esos días, yo pues ya me habían cancelado, ¿no? Y estaba así, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me promociono? Ya no tengo nada que hacer ahora. ¿Qué hago para ir a promocionar mi consultorio? Y no sabía qué hacer, ¿no? Me sentía muy caída en mi corazón. Cuando, escuchando una palabra también, escuchando en el retiro de CLF de México, escuchaba un testimonio de un hermano, ¿no? Que decía que él, en un momento de su vida, antes de ese campamento, él se había sentido bien vacío, dice, ¿no? Se sentía con mucha dificultad, había problemas, sobre todo económicos. Y él meditando dice que iba ante pastor, ¿no? Y le decía, pastor, estoy así, tengo este problema, me siento así, ¿no? En su corazón cómo estaba, él podía testificar. Y el siervo le decía, usted está muy cómodo, ¿no?
Está viviendo muy cómodamente en sí mismo, nada más por eso está sufriendo. Vamos al retiro, así dice que le llevó, ¿no? Le dijo, vamos, deje todo, vamos, pero dinero Dios le va a dar. Y así dice que él, ¿verdad? Dios me dará. Entonces, él dice que justamente le llamaron para hacer esto, y ya tuvo el dinero, ¿no? Y cuando fue allá a México se le presentaron muchas oportunidades, dice ahora donde él vive, puede ya tener incluso contactos, ¿no? En el exterior, y así Dios le bendecía en gran manera. Él veía eso, ¿no? El trabajo de Dios, como él dejando su preocupación, su forma de querer solucionar su problema y confiando en la gracia de Dios, también esperando, ¿no? En la promesa, él podía ir, y así, eso me hacía reflexionar mucho, y le comentaba a mi esposo, ¿no? Y le decía, así este testimonio escuché, y mi esposo me vuelve a decir, ¿no? Yo no te entiendo, me dice, tú tanto estás escuchando, todo el tiempo vas a la iglesia, estás con tus prédicas, todas las mañanas yo estoy en la casa, ¿no? Haciendo las cosas del hogar, y en las tardes me salía yo a mi oficina. Entonces me dice, tú tanto estás escuchando, ¿y de qué sirve? Me dice, si tú tienes esa mentalidad tan poquitita, tan chiquitita, me dice, ¿no? Porque yo le decía, ¿y por qué dijiste que no? O sea, ¿por qué no vas? Me dice, ¿por qué pensaste que no puedes ir? Porque no tenemos dinero, le dije, ¿no? Si yo esto más invierto, y me dice, ay, qué pobrecita eres, ¿no? Me dice, ¿cómo no vas a tener si Dios ya todo nunca nos hizo faltar, siempre nos dio? ¿Cómo tú hablas de cambio de mentalidad y no puedes aceptar este desafío? Me decía, ¿no? Tan chiquitito ves a Dios, así me decía. Y entonces yo no podía creer cómo él me estaba hablando, no podía creer, ¿no? Luego le miraba y él me hablaba como un siervo, ¿no? Y me decía, ¿cómo puedes vivir así? Si yo fuera tú, habría aceptado ese desafío, no hubiera pensado 2 veces, porque te dijo la sierva, me dice, ¿no? Yo habría dicho ya. Entonces, ¿acaso eso no es Dios? Me dijo. Yo, ¿verdad? Pero es como 2 semanas, porque es hasta el 7 de mayo que creo que vamos a volver, le decía, ¿no? Y incluso esos días había muchas cosas, ¿no? También era el cumpleaños de mi hijo, también teníamos un compromiso con mis padrinos, ¿no? De boda, que nos habían invitado a un evento muy especial y de mucho tiempo, ¿no? Él con mucha ilusión nos estaba esperando. Había otras cosas familiares también, pero yo dejé todo, ¿no? Dije, Señor, esto no puedo creer, esto es de Dios, ¿no? Esto es tu obra. ¿Cómo le puedes dar el corazón a mi esposo, ese corazón tan hermoso, ¿no? Y le decía, ¿y ahora qué hago de dinero? No te preocupes, solo consigue esto, yo te voy a dar lo demás, me decía, ¿no? Entonces yo no podía creer, de verdad, aunque no está trabajando él, pero es un hombre, no sé, ¿no? Dios le da sabiduría, él nunca dice no tengo, ¿no? Él siempre vive así, como si tuviese mucho en abundancia, ¿no? Dios le da mucha gracia también a él. Y yendo a Chile, pues yo podía ver, ¿no? No tenía no tuve ningún esfuerzo, de verdad, hermanos. Yo no me gusta la cocina, ¿no? Apenas hasta ahora yo para mi familia cocino a veces con peso, ¿no? Porque me aburre, me cansa. Pero allá yo podía ver, ¿no? Cómo Dios me daba ese corazón tan liviano. Haga eso, y lo más fuerte, ¿no? La hermana incluso encargada me había puesto para el servicio, para servir nada más, ¿no? Repartirle todos los productos que iban a salir. Pero yo, no sé, de por sí me iba metiendo a lo más difícil, ¿no? Donde estaban las hermanas poderosas de Argentina, ¿no? Que cocinan en fogón, con semejante cocina que tienen allá. Y esas hermanas estaban a cargo de lo más duro, ¿no? Pero ahí yo estaba, de repente estaba ahí, ¿no? Aunque nadie me puso. Estaba ahí hasta el último momento. Dios nunca me hizo perder la fuerza, me levantaba con fuerza, aunque nos levantábamos temprano y luego nos acostábamos tarde. En ningún momento estuve rendida ni cansada, no, tenía nuevas fuerzas cada día, porque de verdad no era mi esfuerzo, para nada, era algo mío, ¿no? Que yo estaba allá. Era tan increíble el corazón que Dios me daba, experimenté de verdad la gracia de Dios. También escuchamos la palabra allá, ¿no? Justamente el pastor hablaba, este tiempo está hablando de la fe, ¿no? Porque nosotros no solamente podemos creer que, no tenemos fe, muchas veces decimos, ¿no? ¿Cómo no van a tener fe si así están acá, ¿no? ¿Cómo? En todo está la fe, porque Dios está con nosotros y Cristo ya automáticamente tiene la fe para nosotros porque está en nosotros, ¿no? Entonces, por eso podíamos, hasta el último momento, 3 hermanas nos quedamos en la cocina, ¿no? Limpiando, haciendo, aunque un poquito de queja se me levantaba, ¿no? También mi corazón se levantaba, pero también me daba cuenta
No, yo no estuve acá por mí misma, ¿no? Sino que Dios me trajo acá. Y Dios también nos daba, ¿no?, la gracia de que el pastor de Chile nos llevaba a su iglesia, nos llevaba a Viña del Mar, nos invitó a comer, teníamos todo, ¿no? Era tan hermoso y justamente el día domingo había elecciones, cosa que no podíamos salir ni el sábado, ¿no? Porque allá ya obviamente ya no hay transitabilidad, entonces nos quedamos allá y recién el lunes podíamos volver, ¿no? Para mí fue un tiempo demasiado hermoso porque experimenté la ayuda de Dios, la obra de Dios, cómo cambia el corazón, cómo da un corazón sin peso, un corazón alegre, un corazón que puede hacer lo imposible, ¿no? Hasta dar y utilizar a las personas, ¿no?, que menos esperamos para que Él haga su propósito. Por eso podía agradecer a Dios ahora también, pensando, ¿no?, cómo Dios va a trabajar. Ya no quiero pensar, ¿no? Dios me va a dar todas las cosas así como hizo, como me llevó, como me sustentó allá, todo Dios va a hacer en mi vida, ¿no? Así quiero ver, también me llamaba un paciente desde España, ¿no? Una persona que había tenido el dato, un evangelista le había dado, ¿no?, de una hermana. Bueno, ellos han escuchado el evangelio, pero no se conectan. Entonces su pareja tiene, ¿no?, estaba presentando síntomas de esquizofrenia. Ellos habían consultado a miles de médicos, ¿no?, a terapeutas, habían gastado mucho dinero. Y me decía, ella ya no está buscando ya último a un hipnoterapeuta, ¿no?, que dice que trabaja con espíritus malignos. Y su novio me decía, yo no quiero que ella vaya ahí, usted vaya, por favor. Me decía, usted háblele, convénzale. Pero cuando él me llamaba y me decía, no, ella no quiere, dice que necesita un especialista, alguien, porque ella ya pasó por muchos terapeutas. Pero ahora le mandaré un audio, le decía, ¿no? Y si ella escucha bien, entonces, cuando yo le mandaba el audio, ella dice que lloraba, ¿no? Decía, ¿cómo no? Yo me estaba pensando otras cosas y esta era la respuesta. Y así Dios me daba también, ¿no? Y después de venirnos con mucha dificultad a salir de Santiago, había, ¿no?, el auto se malogró y todo en el camino, aunque muy cansada, todo, ¿no?, muy difícil fue el viaje. Ahí también vimos, ¿no?, nuestros corazones. Pero saliendo de eso me iba a Cochabamba, ¿no? Y en Cochabamba iba a atender al día siguiente y recién estaba volviendo a La Paz. Pero con mucho agradecimiento y mucha alegría, cómo Dios puede trabajar y abrir las puertas, ¿no?, y utilizar al que menos uno piensa, ¿no? Por eso nosotros somos muy benditos en este camino, hermanos. Dios trabaja grandemente en sus hijos. Eso, muchas gracias. Esta mañana también tenemos dos presentaciones. Una presentación desde el Grupo Canto de Esperanza. El integrante Abdías Villagómez va a hacer un solo de zampoña, con dos temas: el pastor solidario, la niña de tus ojos. Recibimos con un fuerte aplauso.
Qué hermoso, ¿no, hermanos? Cuando Dios nos da el talento, servirle a Él, glorificarle, es muy precioso. Tenemos una segunda presentación, el coro Nueva Alegría, con 2 temas. El Señor es muy precioso, gloria del cielo mi alma llenó. Un fuerte abrazo, aplauso por favor. Disculpe. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo.
del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito el día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Sí, hermanos, esta mañana espero que todos hayan dejado afuera sus problemas y puedan abrir sus corazones para poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim para que nos pueda compartir el Evangelio. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, ¿pasaron esta semana muy bien? 5 hermanos pasaron bien, ¿no? Otros no pasaron bien. Ya, ¿todos pasaron bien esta semana? Sí, muchas gracias, ¿no? Esta mañana nuevamente, ¿no? Taidon no seña patica. Pues tampi mayaki khateseraktan hecha. Romanos libro taqtosipam. Romanos libro Romanos libro tonkapeani haljata. Ma taqatnerakataru yartiane. Romanos libro taqtosipam ma taqatnerakataru Manakaha, Manakaman, Ulyart Abhat Nayao, Akan Ulyart Anerki. Ukamati Latanaka Diusana, Kuyapaya Sinyapat, Laiko, Achik Asipasmaho Manakan, Diusaroja, Hakir, Ofrent Hamai, Lokta Sipham, Diusar, Kosisia Kiri, Lokta, Ukawa Diusatakiha, Ahayo, Token, Chekpacha, Diusar, Sirviñaja, Hanego Panakaja, Akapacha, Sarnakan Yatakikiti. Hakaphamti han ukaste amtanya nakamanaha machakat amtas hapham ukamat humanakan hakanyanakamaha sumahanya pataki ukamat wa humanakan diusan monayapaha yatipataha kunateha askinki kunateha diusar kusiki qomakaraki ukanaksa diusaha monasinya pampi masuma yoha nayah Churatap laiko takiniro sapasmahan mainis hupa kipkaktak lupati konteja lupin nyaki ukat hukampha ukampe sapa mainio chikaparo lupinyapa hupana diusar iao senyapa utjatapa kiti ukaman teja ho han hakanjip han hawalha partinaka Otjeja, ukampesa take, ukanakaja, janio ma kasta lorawinaka kisa. Ukamaraki, yusaham sapa mainiru yaja kasta yatiña churisto. Kunjamaroteja, jopaja munki ukamarjama.
Uka yatiñanakaste sum apnaqaña sawa diusateja hupan arupat parlañataki yatiña churchistoja ukunham teja yausañataja utkisu ukamarakiu lurañasaja hupateja yaqañapachi mainiteja maininakaro ch'amanchan yatjeja ukaroja uchpan kitinakateja chorañasa yatiñaja ukama sarayan yatjeja amuyapan sarawipan mistatarakpan yanataña yatjeja kusin chuyampi churarakpan ch'amanchasipjam hanipun hayrasiphamti tatiturusti taqi chuyma sirvipjam suit'añanja kusisitakipjam t'aqisñanakan utkipanja llamp'u chuymam ñamjarjam janirak diosat oracionan maysiñanja armasiphamti akakam ullat'añani Sapa domingo runakahay hiwasak kunham siwasaja hilanakar arjaitasna ukpi sapakuti ukata hilanakaja ist'iripitapja kotopanakaja mahisarutur kipsay munapje ukata inasan alt'aynakapa utchihakawinakapan kotopanakaja uka askishtan ch'aman tatitun ch'amapampi askichan munaraki uka pachparaknayaja walpi lupirakja haninayaja lup'in manirik pero akota aka hiranaka hotel sinaja gotopanakaja noktopanaknayaro noktapjarakitu lup'iña hataki ukot icha seminario naka paskaraki aka lapasanaja tunka pisqani sunanakapi utharakstoka lapas markana ukot waljati hukakichimanakatakija altopata markanaja aka manqa lapas manqanqa kapachparaki ukata hiwasana qawqarpuriñasa pataka sonarpuriñasarakipi ukata akasemanakanja ukatpi sapa arias asutistata ukanja ukatpi suqta arias komarpi purt'araktu waljani aptapitsatapi ukama ma sutiner ukata chamakuteja aka tantastapis ma pa zona kom tantastapisapi seminario lutaskaraki kunasteja kota walja kanakapi istapjaraki kotapanakaj munapjaraki ukati qipinakaja istapjarakipi kom istasina taytun aranakapi istasinaja Jesucristo junta parkipi ukatapanaka hupanakaq sapjeja hupanakaq sapjepi nanakaja qispiataqta sino ukatkunateja maynakatoqi kutukama waljalimpi paltapi sina ukatapanakaq sapjaraki nayaja kunaste Jesucristo hiukanan cruz toqin ukana yaro q'umachqitu nayana huchanakaqsasina ukham nayaja tatitoroja yawsaraktasina humanakaja ukkama amuit'aptati uka hita kunatej seminario tukuyqa kuaja uka hak'astasisina gotomanakaja walisum istansasina walisum istasina gotopanakaja hupanchi manakapis t'arasina gotopanakaja sikt'apjarakina ma pachawiqa uthitsasina Jesucristoja hiwasaroq qispiq tusasina hupaja hiwasin hupaja wilap wartasisina wilap toqi hiwasaroq taqpach hiwasan huchanakas q'umachqistasina uqyatqtanu nanakaj qispiataqtanu asasina kunawsateja aka qispia katoqtanu kaja huchularaskaktan kunskamachqñani sasina ukata saski chuymajanja utaska kiusasipi chuymajantipi han wali lup'i winaka kunaymana
hanualinaka munañanaka. Ukata munaka ukapash para kiti. Ukapash para kiti munakan lupi nakama uthi. Munañanakama. Nasi qipaqsapchanin ukat kunat irnaqta. Kunat munaka uta ukat ukam hupanaka istasinha. Ukam bisa parkina na hanualinaka. Uka chimahan hotarki pieza sina. Ukata orasa holikis karakto. Uka hanualinak puringi koha. Ukata nayaro hanualinaka porirakito. Ukapach parakipi unishin unchukiñanakas porinerakito sasina. Ukat naha hucha lorakta. Ukanayaha Jesucristo na nayataki hiuji. Ukata aka chimahano sapuro nayaha ukahano wale lup inakam pino hasta sina. Orasaha ukat nayaha wal kutipi nayaha apano kurak tukalup hano wale lup inaka. Ukat ni sapuro naham kunakaha pausin hamakiti. Uka hanwali lupi naka purinito ukat naha ukat nayaraha arisiyanaka purini uñisiyanaka unchukiyanaka koma uka hanchimuni uka nayaro aptitasina ukata makote nayaraha uka munayaka ukata hanwali huchanak loraito sasina ukat nayaha takasirakta ukata kunastek nayaha kunastek maha aka chachawarmi toqasipki kwaha ukaq takasipi llakt'ata kumahi qatasiraki mayni nayaha ukapashparkipi ni an nosipti qaltanaha nosip qharakiyatpi wali nanakaq toqasip qharakiyata ma shaha aka ukata kunastek mayniaq toqasipqi chachawarmi kwaha ukata hanisha munapki kwatha palapqpi ukata kunat sumanpi kispachat niu panaha uka kuliratatpi kommitsurakij ukat mayniaq taqasi ukat kunat naq kompal pachatasina ukat mayniaq taqasiraki ukat kunastek hiwasaro uka munayanaka katharsto ukatha hiwasaro ukat pita qasiyaraksto humanaka ukapash parakiti khama unihap haraktati ukata ukhamnak pasipanaha ukat naqtaytun arnakap istarakta nayaha naqtaytun arnakap istisnaha taytun wapato sasina aka arunakap yart asinha Jesucristo wawat pachaj taqi yatqay ukha iskawapqa hopaq sarakipi Jesucristo nayan qhispirqasin Jesucristo na layku hiwi sasina ukan taqpach nan huchanakas apasqi sasina yaq qhispitaqta sasina wawanaka hukapach parakipi palaraki ukam ukata kunastek manyak qhispian katoqeja hakasinaja ukata kunati paski haka winaja ukata hanuali lup'inakas pasaraki ukata panakaja ukana ukat taqi consejo majestaja uknanakaja amayapto pero ukat nayak hakawejanaja kunakas hakawas na haktja uka hanuali lup'inakana nayaja ukata hanuali munayanaksa ukanaksa nayaja lorarakta ukjani najlo yajakete ukata ukapachperki k'arisiñasa lontatasinsa puriraki yaqa haqinakaro ukanak lorasina nayaja walpita qasirak sasina ukama lorasina ukataytun aronakapa istasinja hiwasaja
qishpiataqtan ukha maineroja hanualirpi por yarakexasina. Ukat inasa main Jesucristoja ukata unihasina akam noasisina ukam hanualina lorasina ukam hakasin ukah cristianos pati. Ya qipaqsar kipe. Acá taitun aranaka para sinha nita queja. Neosach cristiano tansin. Cristiano naka huk ampio hakap khisapi sapharake. Ukat neaja ni neaja taitur iasain munk tisapi sarake. Cristiano naka huk ampio panaka cristiano Jesucristo iaostasina. Ukata hanipi paha cristiano kitia. Ukata Oka taitun arunakapa kananchay munikikotja. Neaja niu cristiano ktasin. Okata cristiano kaja luntatana kausasina. Hano alina kupana kaja sum palapri. Okata maja ukam hakiñacht montas. Hani naja neaja niu ukana kom ukam hakay munk tisapi sarakia. Ora saja ukat icha koteja walja kotipi ukam hupanakaj nayaron sikta parakita. Ukat pi maja ukata. Ina sumanakaja istapstataitin aranakapa. Hani humanakaja sum katokapktati. Hani humanakaja sum katokapktati. Aka taitun aronakapja. Ukatpi uka ina sumanakaja sum uka katokapja smakaja walja kuti istapjalakta taitun aronakapa. Ukat hiwas uchapi saraktanja. Neaj yatto asesina. Ukata uka aka arroz ukanaka ukataka uka hanchitokina ukama hanira makasina ukatja pashpakit ukayakakasta nayakatpacha hanipi kuna loañasut karakter kuna usted mañaman qasin ukama ukata ukama ukatokina neajatakikana lorañ munta sasina. Taitun arunakapa esta sinsa ukatja kamsay suka kunasman qasina uka yakakastaja uka hanira uka estesinaga yakisiña haneo kunasa utkite sasina ukatja ukata icha alwanja inas ukam chimani humanakaja por ene paraksta ukata ditun arunakapa istasinja ukata tatitun arunakapa ch'amani yatiñani ukamarakibi mama qhama upaja ukata panakaja ukama istasinja ukama walisuma manqasin ukama ukachimajaja ukachimaja kunjama siqatasinej kunjamas periniptaja asjat asa llakt'asisa kunjama sakajnol t'ewinaka utij walaja ch'a kaspas ukama ukat neroja uka q'al atjatitas pausasin ukama walaja ch'a kaspas ukama kunastej tatitun arunakapa istasinja kunjams mistjañamaja kunasteja ole kulut atporenta koma ukata taqi kons lurjir pacha koma ukam istasinja ukata wali kulit ata koma
uka yakakasta chakama ukata uka chama kunaymana suit awinaksa nasa wali kulit at purinchi kunaw sa teja aka iglesia toker purini kwaja hani kons palay munkitsasin hani kons palay munkiti ukata tatito na aruna kapistasin ha ukata aka hinchuto kimantasin ha ukata chuymakampi puriraki kwa arunaka uka arunak istasin ukaw irnakarkin uka man kaspas mamang kakam kamapi tukar ukat kunostek misthanekatha ukat paha laksist ararkin ukat paha pal harakin hanipi ukama karakite ukat ha uka kunosteja ukat paxik arakina uk sarakpi Jesucristo nayaha respetachto nayaha wawat pach ukha yatirakiat sasina na ukapach parakiu ake Cristo keroja arkarakta ukau hanahani nachsoma kunostek nayaha ukat homate hanuali naka purincheja nayaha ukam hanuali amuinaka hotchej kunas kuns ukam plurasa pisarkia nayaha yatwa ukat ukam hanuali lupinaka hani nah atiphain periktisipi ukam sikta ukam manaka hasta pharaktati ukat homanak pacha ukat nayak homanak pachina sikta si pharaksta nayak qhispitaqto nayaja suma Jesucristo nayaroja qhispijito sasina ukata humpapachu inkata sa chimapan utchi hanuali lupiwinaka hani uka walikiti ukata kunao sa teja ukam nayaro katjarito hanuali lupiwinaka kunslortja ukat karista lontata siña poren noa siñanaka uñi siñanaka hanualinak palaña ukata kuneman hanuali ukat ukamanak losin ukatja ukata palsin nayaja taitu nuapatwa qhispitato asasina ukaj tz'oli ch'amhampi yaqaro palaña supayaja kamsa sistam kotja humaq k'arisiskaraqto humaq sasmati ukhama humaq ukam hakasin humaqa kunham sumaqa qananchasma kum arunaka humaq hakawimi atispa kunhams palasma sasina ukam lup'inak katoqaptatnichi ukatpi ukat hopanaka ukaman nayaroja sapjarkit ichaq kuns laphañan sasina ichaq ukam hanuali lup'inak purinipa kuns kamacha sasina ukat hopanaka ukam sikta pharakina ukaja kunhams humanaka sapjarakisma naya humahan humahlakisim tu ukam humah olikis taus ukam sapasma ukatpi chalwaja ollarit araktan aka Romanos libro aka tunka peane haljata Halhapasti tunkapayani mat akan ukan uyat arkin ukamasti hilatanaka diusan kuyapayasiñapat layku achik apxma humanakaro humanaka diusarro hakir ofrenda jamay loqtasipjam diusar aka apóstol Pablo humanakar sapjarakitam hilanaka sasina ukat Pabloja aka Ruth askarakina achik apxma ukat hupanakaja katoqa pachan kunham supanaka sapajan uka gentilina kaja aka hanira aka qhispeo katoqa sinaja kun supanaka sapjana munañanakapi ukat aka hanchija munarakina ukatpi hupaja kunte mungkin ukaja wali
Ukwata panakaja katuqapharakina. Suma manqaña askin jami qatsiña. Wale ukpi akajanchik munarkij. Ukpi hupaja ukam katuqasin hupaja. Kunapachasa. Kun ukama munayana kamal arkapta kunapachas kuaja. Kunosteja ukama. Anito manaka hanite. Hanit kuns munapta. Hanamuki manakaja chamaniptat nairar. Akahanchina kahanchir munayari ham sarnaqata kuj kunham sumanaka qatipta. Ukotumbaja chajakasina kunatsuma chajakasta akahanchipi muneja. Humaja yatiqa ñutar saram kutumaja walisuma. Kutumaruj wali katapjatam sasina. Kutumaj mantarakita wali hach'a impresina karo irnaqir mantarakita sasina. Kutumaja wali qulqiniyata sasina. Wali umaja ukama munañaja utjaraki. Ukatupaja ukamti ukarti puqchikuq kunamas mayñaqa qatispa. Ukati qipinakaja ukatumaja wali suma hach'ayrnaqañ tuqilmanta sin ukatqa wali sumaq ukat walja qulqisqa tuqarakispa. Hanamaki kitisa kunhamas ukaq qatasarkispa. Ukaq k'uchiki ukam manakaq sikt'asipqam. Humaja ukana ukatumaj k'uchikiti qatastas asina. Ma kuteja Corea markanaja ma hilatapi utjarakina. Upaja qollañana qhatupaja yaticharkin aka nayrana qollaña qhatupaja yatiqarakina. Upaja ukama yatiqasinaja ukatupaj mestqasin ukatupaja ukapachparkipi ukam wali sum yatisinaja ukatupaja ukatupaj mitzurakiten. Ukat ichaja upaja ma qollañutana sapur upaja irnaqarakina ukata katuqarkin. Ukwa hospital upaj kuns muneja. Upaja haqikpi qulqiq churasin. Ukatupaja naya thuk'anpi. Naq alwatpach irnaqasina. Upaja ukapachparkipi katuqañ munarkina. Ukatupaja upapachpa hist'arasin ma clínica munarkina. Ukataja upaja niu upaja suma yatiñani karakiti. Ota pastor upaja lakin umaja sumaja suma yatiqam nayraqatpacha ukatumaja asina ukata ukam asina ukatumaja wali suma katuqasina ukata aka qollañ utanaja ukamiti qasin ukatupaja sarkitena ateneaja nayapachpa ukatupaj sarkina. Kunatsumaja humapachpa kunatsumapachpa kunatsuñikta aka upaja ukpi uñajarkitaynaja aka hiliri upana p'iqichiripa ukatupaja aka duñuq qawq supajkantaja walqpi upaja qulqi uk uñajasinpi ukatupaja nayaja napachpa nayaja ukapachparki wali qulqiniyasin. Ukama nayaja wali suma wali askinja karakirisin. Ukatupaja sarakina kun sarakinja uka clínica kitisa hapaj ma uruja
uka jefe paja uka hopa uka token ernakasin alwan ernakasin ha uka dueño paja sapa aroma tukasin ma hacha sakillorope paja uka token hakasin sapa aroma uka token hasin kotopaja arum kama ernakasin uka topaja paja sapuro paja utaru makatjana sipe ukata paja kun sumak apta korse mahyatin montasa pisrekten kun apas tukato kolqpe como paja aperitena sapuro paja epkatarakina ukat ukam istasinja ukam yasin paja ukapach para kipi munarakina nayak ukapach para kisin sapuro nayaja como kolqa qiptata ukam pajas sapuro ukama ukakolqa korakin sasina walisuma ukam paja kuni sasina ukupaja ukampi munarakina ukotpaja akasin kotpaja kolqi imarakitaina ukama kolqmas ukatma uruja uka paja paja upampalak ukatmaja ukapach perkina hija mun pachata sasina ukata umaja kolq katoqas mosina ukata paxarkitina hanna hija hakam tisasina huparo sarakitaina hanna hija huma hakam tasina neaj inaswale kolqinista nan hakawi hani walikiti wali yaki siñao hakawi haksasina kunat suma ukam hani upak saymunkante upak hanipi saymunkante sapuru nayak kolq katokta uka kolqi katoqasinja yaqa chachampiu uka kolq tukusin uka tupaja hani naiham hakam tisapi hani naiham hakatat sapi saraki nahwal taqista sasina ukat uka hilataja chiqpachan ukatupaja upaj sapaku sapuru ukama upapacha hakayman ukata ukam hakasinja kunjama supaja qataspi walisumpi upaja ukatakawi paja hanipi k'uchikitej hani taqi ukama mayakikiti ukata paja ukama hanwal t'aypu utsinja ukata paj sarakina hani naiham hakatat sasina hani k'uchikikit sasina aka Romanos libronja ma t'aqanaq sepi kamsas aka apóstol Pablo saskana munaka hamtatati aka Romanos libronja paja sarakina hanira aka suma katoqasin paja munanyana kapi loray munapharakina ukata paja ukatumaj k'uchik hakata sasina ukat ichakote viacha marca saraktan Jesucristoja sikar toques sarakana ukat mawarmeja mawarmi samaritana uka jopampi kisarakina uka warmi samaritano warmi palasina humaja chachanititi sasina humaj chacham apanamsin ukat uka warmeja sana kamsa sanja hani unaja chachanikti sasina ukat humaja walisum istaq pichqa chachaniyata sina pichqa chachaniyata ichaja suqtiri chachamaja pero hani ukasa humaja ukat hupaja hani unayaja chachani hupati chachanispanaja hupaja k'uchik hakaspana hupaqsaspana hupaq kamsas sarakispana nayaq chachanito nayaq akwaqchaja hupaq ukampi sarakispan ukat hupana chimapanaja inas pichqa chachanaja hupaja ukat hupaja suqtir chachapaja hupaja kaskija ni hupaja hupaq ukampis k'uchikiti chimapanaja
haniu chachanikiti, haniu chuimaparja askip tukuy karakiti. Ukat Jesucristo san hamaha pechqa chachaniyatawa. Ukat ichaja sokter chachamasa haniu humana chachamakisa sapisarakina. Ukat ukawarmeja qaltata kimsir chichaqkutupaja chachkamapi ukapachparakip hiwasanakaja. Kitis nari chachaspa wali suma yatiñani ukata wali ukat nayaro uka wali suma ukama kisisina ukatupaja ukama kasin hanipi gotpairi chichasti walja kolqe nayaroja ukapachparakiu nayaroja kolqeja ukam mayaki hakasinja uka haniaki huparoja sum ukat ukarmeja qawar chachaninsa soqtiri chachampipi hakaskana hanira kiu uka soqtir chachapasa askir uyhasikanti ukam ukatpi paqsarkinja ukat hanwali hanikunasa cuatro pus pechqiris uñayapi ukam hakarakina ukat Jesucristo sarakina maqchachanita tisasina haniu naq chachanikta maq k'uchikishta tisasina hupan munayapara jama arkasina ukat hupaqa kan hamsu paqsarkispan haniu naja k'uchik hakti haniu naja chachaqa utkituti sasina haniu k'uchisina utkiti sasina kawkiris chiqpach chachaqa Jesucristopi conoce Jesucristopi kisqanqa ukhaw tukuyajana hupana munanyapa hupana umat parjasiñapasa ukat Jesucristo takpachuchanaka apharakina hupaqa p'inqasiñapa utharakina hanwalinaka ukat hupaqa ukama conoce hupaqa ukama ukat Jesucristo pitaka hanwalinaka askicharrakina ukat Jesucristoqa chachapa harakina chiqpa chachapa Helatanak ukapachparakit humanakaja qawqa ukat humanakaja ninaq humanakajat para qawqa chichani haptas humanakaja ukata haniu kitisa ukanaja k'uchisin kitiris churkarakishpati ukat aka Romanos libro hansarakipi ukat pi Pablo sa ukat achikta apqasmaus sañmunarakij aka achikta ay kamsachmunaja kamsachmuna ampsu masapi sarakij humanakaja hilanaka kamsasarakinaja achikta apqasmaus humanakaja diusaroja hakir con sarakinja hakir ofrendjamay loqtasip ham diusar kosisikiri loqtata ukawa diusata queja ajayo toquen chiqpach diusar serviñaja ukat hilanaka humanakaja hilanaka aptausin humaja qhispiyatu nakapapta ichaja uka hanwalinakaja hani hupaja uka hupaqa umat parjata ukapachpata qascarakina ukat Jesucristoqa hiwasaru munasina ukata hupaqa ukat hiwasaru churraksta uka hiwasan munanyapsa aka machaqa hakawi aka qhispiyat hakawi hiwasa churraksta ukat humanakaqa sapqsma ukat humanakaqa Jesucristoqa hakasina ukat ichatqa ukat hiwasaroqa humanak hilanaka han ampsum humanakaqa
achik apx masapi sarakina. Humaha human hanchima ma ofrenda hakir ofrenda churam sasina. Loktasipjam diusar kusisi kiri. Ukhamuit abhasmate. Hakir ofrenda ma loktasipjam diusar kusisi kir loktata ukawa diusata kiaja ahayo token chikpach diusar sirviñaja. Gothamanaka qispia katok kaptati. Hamanaka qispia kapto maha Jesucristo nak kapta ukat sapxma. Humanaka achik asipxma uka hanchima con ham sumanakaja uka aka hakiri uka naira katpachaja hupanakaja ma ofrenda loktapjana aka Levíticos libron palaraki con austek maina huchlurkan koja ma ofrenda loktarakina katit nerakatana ukat tatitoh katokarakina Haniu kuna kasta ofrenda katok karkinti. Kuna kasta ofrenda katokanja. Han usushtata ofrenda waparakina. Uka pasinja aka sacerdote nerakataro. Ukata paja. Ukata token priasinja. Ukata anual awinakapa otseja. Ukata paja kons kamachanja. Cuatro paja karimu cocina. Cuatro acá takisarasina viacha. Acá tancho la cruzata ukha pajalja. Ukapach ukama karimu cocina cuatro paja. Cuatro paja karimu cocina ukahanchipja. Uka pekita uka tahan mankan kuna sutana uka paja uka mankan utkaraki taki kuna apsusina uka taha aka altar de holocausto toquen pajana canta jarakina uka tatit nerakatana tatito kamsa sarakija Allah pachan tatito muktasina ukata ukata tapanja upayasina kunsa unaka muktasin mankado kun hamat pajateja upaj muktiasin pilla tirakia ukapach paraki ukata paja Allah pachan sa ukapach paraki pi muktarakina aka ukata pasarakin tatito kamsa sanja ukata tatito sanja aski tuksa ukajna takisasina ukata paja kamsanish monarakiha maineja uka huchalorasinja ukam ofrenda chorasinja paja qoma qatas jarakina ukata paja ni huchani qetsasina ukata paja nayampi matasisina ukat nayaja ukapach paraki nayaja ukapach paraki chorista taki naka ukata dito wale aski que qatasiraki ukata paja karimu cocina ma cuchillumpi karimu cocina paja ukatja ukapach paraki apsusina kunaham su paja ukama ma ofrendat uka lipichi apsusina ukatja uka akarion nakapata kuna teotkiko mankan ukanak apsusina ukatja paja ukat pina kanta jarakina uka altar token ukat aka Pablo saskarakin panakara humana kakchalwa kopach perakipi uka Jesucristun uka tsapas masapi sarkin humanaja humanakaja uka hanchima loktasipjam
ukam molikishkiti kamsaish moneja ukata paha akaro makata ni mukata uñast ella ni con hams sacrificio paha loras pauka paha ukata ka sacerdote ukato paha ma cuchillón pijo paha kariwachasina ukato paha wila uka hakawi paha karimukosinaha ukata alha paha ukato paha harakisin uka aka hanchipa sapi uka tak pacha pan wilapa katokasin ukato paha haraki ukata uka lipichipha apakasinha uka paha ane nahlon kamati ukato paha qalapsusin paha ukato paha kunate ukaman kanotki kunaka apsusina ukatama akama altar toqan paha ukat ukumuktasinha ukato paha uka aski katoqarakina ma hilata uka huchapaha aka huchap toqaq uka huchap qomach harakina uka hilataha ukata titumpi mayachas harakina ukata titum mayachasinha ukata titoha taqi yanaka yanaptqi ukapi wali askirakiha ukata titro kunhamsa wali munaya taykapaqchuraki kunasteja halqtapqi aw ma wawan taykanpiqa taykaq hachipi wawa ukapachparki hacharaki taqikun churaymuni ukapachparki taqikun hiwasar churaymunarakistu ukata hiwasaqa uka manakaja ukata huchaja hupapachpa hacharaki ukatwa tatitoja sarakiqa taqikun churaymuni hanipi churayn puerkiteja uka hucha ukata hupaja kunasteja taqi uka huchapa kunhams tatitoja qataspachkurato uka hucharaq kupachparaki uka ofrenda nayaja hani huchanayaq tisasina kunaso wali k'uchikiqa tatitopi wali k'uchiqa tasiq upaqa hiwasanpi mayaki taqikuna yanaki hiwasari churaymunarakistu ukata paqa uka katoqasin ukata paqa wali aski hiqatsin ukapi nayra pachaqa ukamalorapaqarkina ukata aka romanos libro noqa yaqaqaspis palarkiqa aka romanos ukat Pablo sarakinqa hilanaka manaka qhispita haptawa yat haptawa sumi at hapta ukat humaroq achik apqsma ichuruq manakaqa hanchim loqtasipqa hakir hanchi manakaqa ukat manakaq kunlo yanakamasa ukata taqikun apsusin ukapi saymunaraka Pablo kamsay kuns mayiptam manakaro achikta apqsmaw manakaro manakaqa mana hakir hanchinakam loqtasipqam sipi tatit nayra qatana ukat tatitoq katoqaphatam kuchilla panipqasin ukatqa akanaqa ukam kaqtaqa ukat qhipanaqa yaqakas ukupaqa hakiri hanchim loqtasimsipi
Haniu hiwatañapakiti hanukasti hakir hupaq nayrakat pachaqa nayr pachaqa ukat ichaqa hupaqa humaq hakiri hanchim luqtasip hamsapi sarakia hakiri hani hupaqa hiwañapakiti hani hupaqa karimukuñapakitipi ukama ukatpi aka romanos libro hasaskarakia maha ichaqa luqtasip ham hakiri humaq tunka marana kapas kunata qhispian kutupaqa hupaqa ma naya hukampi lirit ukutupaqa sumtiata kunham sumaqa katuqta qhispia ukutumaqa nituma huchaniqtasin Jesucristo taqpatnan huchanakaq apasqisin hupaqa sumti hupaqa katuqi hupaqa huchaniskita hanichuchani Jesucristo taqpachi husan huchanakas apasqa hupanakaqsapipi hani hupaqa maykutis hupaqa hanis k'arisqaspa nisukama hani ukhamakiti kunham siwasaqa huchararatanu huchalurir haqitanu hanuwali haqinakatanu aka runakapanaq hiwasaqa hanuwali haqinak sapurun hamaw huchanak ruraktan hiwasaqa infierno tuqirsarañasanu taqpach hiwasanakaqa ukataytun munasiñapatqa Jesucristo hiwapaqqa ukatwa hiwasaqa qhispitaqtan ukat yawsaw tuqikiw hiwasaqa yawsaraktan ukatwa naya hanuwali rutanakaqanta huchanakaqsa ukha humaqa ukha humakatuqtaqa ukatcha humaqa ukata humaqa hupaqa huchaniqiti ukat humanakaqa ukata hupanakaqa ukatpi hupaqa hilapaqiqa hupanakaq mayaki qaraki ukapachparaki hilanakaqa Roma markanki hupanakaqa ukapachparaki hupanakaqa ukat munaña tuqaqa karkinu kunastiq qhispiaka tuqiqkutqa Pablo kamsasaskanqa ukat humaru achiktapisma humaqa hakiri humaqa luqtasim hani humaqa hiwatañamakita hanukasti hakiri kunastiq hiwaqatqa hani sirqiti sasina ukat humaqa hakiri ukat humaqa kunham supaqa hakiri luqtasima ukapachparaki kunham samayniqa luqtasispa hiwata ukat q'alapsusina ukata lip'ichi apsusina ukata hupaqa Levíticos uka libronpi palaskaraki Levíticos uka libro no Levíticos paqallqo halqapasti paqallqo kimsa qallqota qaqunqa sarakiqa uka mayaki ullart'arakiñani uka kipkarakiwa maynitiqa ma uywatuqta ñataki churana altaranqa nakhanta ñataki
uka lip'ichisti sacerdotita kiraki niwa sipi. Pablo hokpi mayaskarkin manaka explica to kaptatisasin hakiri hanchi manakaha loktasip hamsasida nairakat pachahapaha narakat pachapikoma lip'ichapsusinha ukat pa ka sacerdote apasin ukat hanchipha ukat nakhante apharakina ukat paha chakt harakina icha hakir hopaha ne yohanya pakiti hanere pakhu ke kasinha kons kamacharakina ukata aka kasina hotasina okay manaka hakasiptat ko hiwata haptacha takit manaka hakasipta ukata hotasina ukata hiwasaha loktaraktan tatit nerakatana kunhama hani hiwayatha ukata hiwasman kanhan taqi hupaq apsusina hiwas munayanakasa hanuali luriyanaka kuliarayanaka hiwasan lup'iyunakasa kuna hanualinaka ukun taqi hiwasaqa ukata nakhantayaqña saraki uka taqi kunak nakhantayasin uka apsusinqa kunakis ultimo uka lip'ichqa ukapash parakipi charwanqa uka lip'ichkitis uskuntiqa ukhamaktasina ukata hupa hilata Henry hupa hutasina kultuqir hupaqa tatit narakatanaqa kultuqinaqa kunham supaqa qala hupana hanuali lup'iyunakapa hupan munayanakapa taqikuna hupaqa apawachkaraki ukat hupaqa maysara apawachasina ukat kunakis hapanaqa kitis uskusqaqa kitio uskus sacerdotespi ukata chalwan hutasina humaqa hakiri sacrificio loktasiphamsipi qalas apsusipkasma ukhama umaq qala haniukunas utqiti kunakis utqiqa aka kitinsa kitinkisa apan kitinkisisa aka kitischaqa uskuntataqa akatpi diakonopaqa kitis uka isim puskuta sarnaqaskiqa diakono hupapi sarnaqaskarka kitin isipampisa kitin lip'ichpa hani hupaqa q'al huparalluchiknapi hupaqa ukat hupaqa aka ukatpi hupaman qan kitisa diakonopi uka miskinta
upaja con uskuntata sanakaskaraki. Kitis upaja yan hanipi upaja tejano kas ichurutja diácono ukwata acá helata genrin isipan bisquito. Majas me coja upaja wali kuna supan chumpata upa mistuja kuna supan la kapat mistuja upan arupapi misturakiha upan kunham hakaipa hani upaja uñajaspati hani kons uñajeti upaja qal apawachje ichat kushruja ukwat upaja kunham hakausa uka diakonon hakaipapi uskutajaraki. Muito aptati ukati Pablo Sascarakina. Humanaka qispiao katok kaptawa. Ngot konostia humanaka qispiao katok kaphatkoha. Ukat humanaka achik apasma. Hanchim humaha hakiri hanchim humaha loktam sapi sarakiha. Han walinaka nana han munanakaha. Nasumaha chalwana akani qadisirte perhumaha ukam churasina hani ukunasa uthane hani nana munanyahasa hani nana amoyohasa hani ukunas akara hanukasti kunakisa nana aka hanchihaki ukha tatito ukatjarja Jesucristo uskasani ukatja uka hanchitokja Jesucristo sardaqani Kaukan sanak kaukatokina wana kakta pinsa Kons paseaneja Kons churarakini Kons pajuñast erakini Uk sapjaraksma Ukat humanakar sapjaraksma Hakiri hanchinakama Tatit nerakataro Tatito katjaro ñapataki hiwasaro Humanak toque Ukat tatito humanakaro Jesucristo palarakini Walja hakinakaut akasipjaraki Ukato monayanakaparjama hakasipkaraki Ukato panakaj kuchikam hakapje Ukat pi sapjaraksma Ukaja supayan ingañatao sanakapje Ukat pi sapjaraksmaja Hanukasti sumata maitasina Ukakamakin Naira hakaoja apawach hapjam Humanakaj yathaptawa Jesucristo hiwasana dueño sagaje Hani humanakaja akapacha sarawinakarjama hakapjamti hanukasti amtañanakamaneja machakat amtajapjam ukamata humanakana kankayanakamaja suman pataki ukamata humanakaja diosana monayanapjam yatipjam konteja askiki konteja diusaroja kusisiki qomakaraki ukanaksa kunhams icha tiempo nakaqatisipkaraki waljana hamunapjeja aka oraqenaja suman hakayunapje pero akanaja sepe han humanakaja aka oraqenaja han ukasti humanakaja Jesucristona munayanakarjama kunham sumanakaja katokapta aka oraqenaja Yosana Yosan chamanakasa ukama humanakaja ukata walikuchiki ukata ichurunajama humanakaja kapjamti kunatsan katokapta Hebreos ukampi ñajatapjayani Hebreos libro taqtasipjam
Alhapasti kimsa. Alhapasti kimsa. Tunkat akanja. Ukatua kulerasta uka hakinakatakeja. Ukata sarnakta. Chimanakamaj hayampun sarnakapje. Ukatste haniu takeja unt'añ munapkiti sipi. Ukatua kulerasta uka hakinakatakeja. Ukata sarnakta chimanakamaj hayampun sarnakapje. Ukatste haniu takeja unt'añ munapkiti sasina. Choro nakaja ukapach para que pipas que kunatsu kam haktan sasina kunatsa haniu ukhamayapkiti kunatsa manakaja ma suma akakanan toker paja saimana ukahan waltawinakaja ukat hopanakaja ukatokero por yanakanan toker por yantaki Israel markaja kunatsa kama pasaski sasina Kunats tadito narapsan ipestasina. Hanio panaka suma unihapkiti katokap karakisa. Ukachu manakapaja qalarrakina. Kunta que está tito hapso. Cosa kama. Upaja kama chimanakapis andaphan tadito taki. Kamsas sarakina. Chima panaja. Kamsansha uka Hani yatiptit kauksarora sarasa supanakaja pachas saki sarnaqapje ukwatupaja ukwat akachaski akam chuwaloras thanicha ukampe upaja sarnaqapjaraki ukata q'alatu qhapjan hakawinakapsa akanaja aki hebreos uka lebronaxas karaki ukatpi hani humanakaj ukatoqena kunasa tatitun takipa uka humanakaja ukata hakapjarakta khomasasina irnaqasina suma askin hakancha ukampi munapja hani upan nosñapa ukam hakapjaraki sasina ukata churunakanaja ukata ukata taditun munayapaja tadituna ukatpi churunaja ukatupaja churujas Pablo sipe ukat Pablo hiwasan hakiri hanchi loqtasipjam sasapjas karaki kunaste akatoqit mistqapjata kunhamas mistqapjata ukaja han humanakaj q'ala apanukusina uka hanualinaka munayanaka kulerayanaka taqrikuna uka hanuka akaro humanakaja Jesucristoro apjarojapjam Jesucristoja ukata kunaja ukat humanakaro mistqasin humaros apjaraksma humanakaja hakiri sacrificio q'ala hanuali lup'inaka ch'usaki humanakaja apjapjam Jesucristoro kawk sarapjam humanakaja kawk yatiqa kawkhan sirnaqta kawk sarapjata kawkhan timakta ukharasa Jesucristo humanakan humanaktoqi palaskarakini ma oroja hiwasaro rajayt'araksto ma leuna hakan ma ch'umitaypin sasina ukapash parki ma wank'uqa karakina wank'uqwali k'uchikiw hakarakina ukatoqina ukat kunasteja uka leuna unshunki ukaja upaja ole aqsqart'asina ukat upaja thaqarkina haltaña ukat ukana ukapashpan hakasinaja
aka leonan pakasinha ukot maqawqaki hupaqa karkin ukot ña leon mistusinha ukot hupaqa q'al ukatoqina ukana asqaraña upaqa halnaqskana ukota hupaqa leonaq katjarakina ukot hupaqa taqwas manq'antasin hupaqa ukot hupaq manq'ant harakina kuru uduwan k'uqa hupaqa hakañmuntasin ukot leonaq hanipi huparaqa huk'anpi hupaqa ukota amparanakapas kayunakapas sanchipas q'ala hupaq manq'antarakina ukot hupaqa uka manq'an hupaqa q'ala tukharakina ukot wank'uqa ukotpi kunastiq manq'antaqqa uka wank'uqa ukata hupaqa uka tuqin sanaqaskana aka leopardo uka leonaqa walqa wank'unakuñana hupaqa hupaq sarakina kunan luraqtasin hupaq haltaskarkina wali hani hupaqa umayapkiti hanukasti ma leona kaspas ukhamu uñapqana ukat hupanaka haltapqarakina utkonqa hanhuma haltamnaya ukanqas nara humanpi halnaqaskaraktan ukataqa nit'am kistas asina yaqa wank'uqa kamsachiqa hani hupaqa kamsanchis perkarkita walhapi khoma aka hilatanakapi khoma ma wank'ajamas naqapan nayaqa tatitutaki naqa nayaqa tatitutaki irnaqtsapa ukaq hupaqa nayaqa ukama hanwa liru purirakisasina ukat hupaqa ukatpi wank'ajama mina haniwa hupaqa han t'awiq utkiqkuqa kunastiqa mist'uniq ukaq hupaq q'ala asqaraña ukatpi uka leonaq hupaqa manq'antasin kuns manq'antiqa wank'urupi manq'antiqa ukat hupaqa mayaki harakipi leonanpi wank'unpi mayaki hakarki ukat supayaqa ukama haniwa humaqa munañamarkam hakam sasina ukata halaqtayaraki ukata asqarayaraki ukata ch'alwaqa maya t'asisinqa kunhamsa mayniaqa kunhamsa uka wank'uq mayat'iqa ukataqa leonanpi mayaki hikqatasina ukata hupaqa ukatuqina hanichaqa hupaqa qhiti mayanpis hanukasti leona ki haqhisasina ukatpi hupaqa ukata hutaspati huma ukata hupaqa halthani supaya hutam humaqa naira ukama ichaqa yaqa gastaraki Jesucristo sutiparo Jesucristo taqikun lorakispasin ichalwaqa humanakaqa ukapachperkipi kunasmestqapqam taqikun apawachqapqam hanukasti Jesucristo katuyapqam Jesucristo hakasina tatito irnaqarakini human hakawina kamaro ukata hakawisanaqa hiwasaqa ukata taq pacha hiwasaqa aka arunak toqeo atipqyani taqi haqina karusa hiwasaqa hakarakin hupanaka hakapqarakin akam qispita akakama chalwana palt'asñani chaqa ananchunaka
El domingo roja. Cotichu roja. Ya corto, ¿no? Sí, creo. Ya corto. ¿Por qué? Karamami. Frío, frío. Fuerte está en el alto. Del piso salta. Un mes más. Todavía no ha bajado. Sí. Abajo. Ya va a bajar, No, pero. ya lo toco con mi pierna yo, según yo. No, tiene que bajar. Abajo. Un poco más y ya, cerca a hacer ya va a bajar. La cabecita se va a ir acomodando. Tengo una barba hasta solo de bebé. ¿Bonitos hermanos? Su esposa testifica del hermano. Está sufriendo. Ay, bebé. Me ha acostumbrado a las manos. Eso dice, ahora el bebé ya no. Es que dice que no tenía leche, ¿no? No tenía, primerito. No tenía leche y la alzaba para que no llore y eso ya ahí se acostumbró a eso, mamá. No la deja, dice, ni dormir, no duermo, tengo vergüenza, dice, soy mayor, con bebecito andando. ¿Cómo es el último que tiene bebés mayores? Está bien. Ajá. No quiere que llore nadie. Bueno, de mi la Gabriela, la más menorcita, así, llora, de todo y de nada. Porque cuando nació, Mijael, Andrea, todos sus hermanos se lo alzaron, el abuelo más que todo. Su abuelo. Bendecir. Entonces, eso esta semana. Luego informaremos a los hermanos. Entonces, los hermanos, ¿cómo quedamos? Tal vez mirando el monto muy elevado. No pensamos bien. ¿Sí? Pero, como aquí los hermanos, 300 hermanos, pero mucho más será, mucho más. Entonces, esta mañana, por la fe, mismo corazón, confiando en el Señor, nosotros avanzamos. Por eso mínimo para tener nuestra propia iglesia, ahí tener escuela, esto para evangelizar. Nosotros consideramos aún mucha necesidad cada uno, pero por lo menos, ¿sí? Sueldo mínimo de acá Bolivia, 30% pensamos. Sueldo mínimo 30%, así por la fe, decidiendo ese monto yo haré mensual, como 700 bolivianos. Aunque no es un monto muy alto, tampoco no es bajo, pero todos hermanos decidir están de acuerdo ante Dios. Yo también participaré, veré la obra de Dios. Luego en ese nuevo lugar, mis familias, mis amigos, invitando que escuche el Evangelio. También más adelante, no sé hasta dónde Dios va a permitir, hasta nuestros hijos en ese lugar, de ahí aprendiendo muy bien, llevando la vida de creencia, vale la pena nosotros pensamos echar, decidir.
Por eso ahí nosotros hablamos un poco, ¿no? Aquí, diácono Jorge Parado, tesorero, ¿no? De la iglesia. Por eso brevemente va a explicar un resumen cómo hemos quedado. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Buenas tardes, hermanos. El día jueves en la tarde, por la gracia de Dios, hemos recibido la visita del señor Pablo y su señora madre, ¿no? Para conversar respecto a la compra del inmueble que está ubicado en Achachicala. Pero más antes nosotros habíamos tenido una reunión con pastor donde ya hemos recibido su corazón, ya se decidió la compra, ¿no? Hemos decidido ya la compra del inmueble, no que todavía estamos consultando, ya hemos decidido. Entonces, a través de la ayuda de Dios, nosotros queremos avanzar. Bueno, inicialmente hemos hablado con el señor Pablo, nosotros queremos dar los $330,000 como el 30% para poder ingresar y poder vivir ya allá, ¿no? Poder hacer nuestros cultos allá. Pero para eso nos faltan nosotros $37,000, ¿sí? Nosotros hemos quedado hasta los primeros días hasta mediados de junio completar estos 330,000. Completando nosotros vamos a entrar. Pero el señor Pablo nos indicaba, ¿no? Que el lugar donde nosotros hemos hecho el culto, conocemos, ¿no? Conocen también ustedes. Lo de arriba, eso nos quiere dar. Pero él hacía una observación. Ese lugar parece que no puede aguantar muchas personas. Entonces nosotros juntamente con el señor Pablo nos hemos comprometido a hacer un estudio, tal vez ver un estructurista y poder ver, ¿no? Si eso va a aguantar. Pero ya el señor Pablo va a empezar a desarmar su maquinaria que tiene. Su maquinaria que tiene no es fácil de poder transportar, por lo menos él va a necesitar unos 3 a 4 meses para desarmar. Pero nosotros hasta eso, como vamos a dar ya los 330, vamos a ingresar y todo ese bloque de adelante vamos a estar ya viviendo ahí, ¿no? Entonces, lo que dice el señor Pablo es que después de haber dado los 330,000, él quiere el 50%, que se dé 550,000, ¿no? A partir del momento en que nosotros firmemos y entreguemos el 30%, nosotros vamos a tener 6 meses, ¿sí? Para poder reunir los otros 20%. Reuniendo esos otros 20%, nosotros entregamos, ya tendríamos la mitad de la compra del inmueble, o sea, los $550,000. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que él viendo que desaloje a la persona que vive también ahí, y ya el recorriendo nos tiene que entregar el salón de abajo también, ¿sí? Entregándonos el salón de abajo que es grande, ya nosotros vamos a adecuar nuestros cultos ahí, nuestras actividades, ¿no? Nosotros queremos así avanzar. Después de haber entregado la mitad del precio, los 550,000, vamos a tener un año para poder completar los otros 550,000. Nosotros queremos pedir a los hermanos oración, mucha oración, porque realmente queremos que legalmente los abogados se puedan reunir juntamente con la directiva y la familia y poder ver esa parte, ¿no? Y tener un contrato bien, un contrato que tampoco nosotros nos hagan daño ni nosotros hacer daño a esa familia, ¿no? Entonces legalmente sea bien redactado y podamos realizar la firma de ese contrato, pero también viendo que el señor Pablo cumpla a la entrega de este inmueble. Queremos así pedirles, hermano, que ustedes saben que la oración es lo más precioso que Dios escucha de nuestros corazones. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón humilde y podamos pedir al Señor que nos ayude en esta compra, ¿no? Solamente a Él nomás podemos recurrir. Por eso es que a partir de hoy nosotros tendremos una mesa ahí afuera donde podamos recibir, digamos, algunas dudas a algunos hermanos que tienen, podamos explicarles, explicándole las dudas, podamos avanzar. También pueden utilizar también el alfolí, donde hay sobres también de color limón, y si pueden también usan los blancos, pero donde pongan
pongan su nombre y pongan ahí el monto que va a estar. Entonces pongan su nombre e indiquen que es la ofrenda del mes, que es de, como dijo el pastor, $100 o 700 bolivianos. ¿Sí? Nosotros estamos ya en campaña a partir de lo que hemos recibido ya la guía del pastor Limit Chula a través del pastor Andrés. Entonces ya se ha decidido y nosotros solamente tenemos que mirar hacia adelante, ¿sí? No mirar hacia atrás. Si vamos a mirar hacia atrás y nos va a engañar Satanás, otra vuelta, como dijo el pastor, vamos a empezar a murmurar, vamos a empezar a chismear, como se dice, y no vamos a poder avanzar. Necesitamos que se une el corazón de la iglesia, porque ya es tiempo de que podamos avanzar, de que podamos tener un lugar grande donde realmente nos podamos congregar y podamos recibir también a muchos invitados, a muchos familiares. Espero que, hermanos, en este tiempo, todos los días puedan estar orando por esta compra. Sabemos que Dios va a trabajar y sabemos que Dios hace la obra perfecta. Él va a cumplir, nosotros solamente tenemos que tener ese corazón de creer en su palabra. Muchas gracias, hermano. Sí. Sí, o tal vez video preparó del terreno. Sí, ustedes pueden entender y en el principio, como su hijo, su madre, poco cerrado era, porque durante 1 año y 8 meses conversamos. Imagínense, 1 año y 8 meses. Una señora de su inmobiliaria nos dice, 1 año y 8 meses sí ya arrancaría, ya usted compraría, sí, ahí explicaba. Pero nosotros mirando situaciones difíciles, montos muy altos, entonces ahí pasamos. Pero esta vez, sí, por la fe, ¿verdad? ¿No? Por la fe. Aún se ve muy alto, pero como hablamos, ¿no? Cada uno, si solo decidir, si esa parte me corresponde. Entonces, ese todo podemos hacer, ¿sí? Uno para ese monto grande, pero para cada uno, como 30% de sueldo mínimo, decidir ofrenda decidida. Entonces Dios sí o sí va a dar. Luego, en nuevo lugar queremos predicar el evangelio para todos. Entonces el video está, sí, ya puede ver, ¿no? Todavía algunos no conocen, a través de ese video pueden conocer qué lugar queremos comprar.
creo que conoce zona fábrica, ¿no? Achachicala. Entonces Dios nos mostró, muchas veces por nuestro corazón no hemos decidido, desde mi persona, pero ahí escuchando la palabra, estando Dios, ¿por qué nosotros no podemos? Dios va a ayudar. Ese lugar patio, ¿no? Mirando, varios hermanos pensaban ese patio, hacer, ¿qué vamos a hacer? Construir. Pero queremos hacer también colegio, era colegio. Como nuestros hijos puedan aprender internado de nivel Bolivia, todo puede llegar a aprender. Entonces, la misión tenemos escuela de la música de Coro Gracias. Tanto deseamos, ¿no? De Coro Gracias también que enseñe. O sea, ahí nosotros, ¿no? En ese lugar queremos hacer colegio, por eso ese cancha, ¿no? Patio, queremos hacer cancha también, sí o sí necesita. Entonces, hasta ahí queremos hacer niños, ¿no? Fútbol. Desde niños pequeños, queremos tener muchos planes, ideas. Entonces, los hermanos, como aunque hablamos mensual, como $100, 700 bolivianos, pero Dios da, depende, ¿sí? Puede hacer más, depende de corazón, no hay problema, pero sí o sí 30% de esa parte, sí, confirmando, decidiendo, luego en la mesa pondremos a entrada, cualquier cosa preguntando y consultando. Luego, si quiere recibir también alguna nota, porque yo, si estoy ante Dios 1 a 1, todo haciendo. Por eso, los hermanos también desean como algunas notas y recibir, con tesorero nosotros todo organizamos. Durante este un mes, eso ordenando, informaremos luego. Pronto, ¿no? Ese lugar, nosotros queremos hacer eventos y cultos. ¿Está bien, hermano, todos? Sí. Luego, cualquier dudas, preguntas, también pregunten, no hay problema, ¿sí? Y a sus guías de zonas pueden preguntar luego, hace llegar. Luego, otro anuncio. Gran campaña evangelística tenemos, ¿no? Desde hoy día, ¿no? Desde la noche, Montero, 14, 15 Montero, está en una iglesia, conferencia para la familia, mi esposa, ¿no? Misionera Luz. Luego mi persona es CLF en otra iglesia. Luego lunes tenemos San Germán, una provincia, las autoridades, todo está para dar la conferencia de educación del intelecto. Luego Montero también, las autoridades de Montero, también educación del intelecto, ¿sí? Mi persona, ¿no? Y luego desde 16, 17 el seminario bíblico, ¿no? En Santa Cruz. Ahí también, ¿no? CLF, la universidad de conferencia hasta la cárcel. Hay, ¿no? Varios eventos. Terminando Santa Cruz, 18 hasta 20, Cochabamba también igual en la universidad, en otra iglesia, CLF, luego seminario bíblico, hasta educación para la familia, ¿no? Pido sus oraciones. Ciudad de La Paz cambiaremos la fecha después de trasladar a Chachicala. En ese lugar hacemos, ¿no? Gran campaña evangelística. ¿Está bien, hermanos? Entonces casi fin de junio, ¿no? Última semana de junio puede ser. Ahí queremos hacer gran campaña evangelística, que conozcan, ¿no? Nuestra iglesia, ahí queremos predicar, nuestra familia, todos. Pido oraciones. Y luego también agasajo por el Día de Madre, 27 de mayo, sábado. Por eso pronto también avisaremos, ¿no? Informaremos en qué lugar, cómo queremos hacer. Toda la madre de La Paz queremos invitar. ¿Sí? Estamos buscando un lugar grande afuera. ¿Sí? Entonces, recibiendo auspicio, queremos organizar bien para agradecer, ¿no? Nuestra madre. ¿Está bien las madres? Más que todo las madres les gusta. Ese día los maridos servimos, ¿no? ¿Está bien? Aunque servir, pero nosotros también recibimos juntos, no se preocupe. Sí, porque son uno, ¿no? Matrimonios. Sí, está bien esta mañana. Y como explicamos, más importante de compra del terreno es eso, Dios sí o sí va a ayudar. Luego, en Bolivia, ahí teniendo nuestra sede propia, ese camino del evangelio va a abrir más grande todo Bolivia. Por eso, toda la iglesia de Bolivia estamos orando. También va a apoyar, juntos avanzamos. Por eso desde el lunes mañana,
hasta jueves, lunes al jueves, en ese lugar en la iglesia haremos culto de oración. Necesitan, ¿no?, los hermanos unir, oramos juntos. Sí, amén, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde mañana 7:30 de la noche hasta jueves, el jueves. El viernes tenemos reunión zonal, por eso lunes al jueves tenemos reunión, culto de oración en ese lugar. Los hermanos transmitiendo a los hermanos juntos, oramos. Orando Dios va a abrir, luego sí o sí va a comprar ese lugar, nosotros creemos. No hay más anuncio, hermanos. No hay más, ¿no? Sí, está bien. Luego mostramos ese lugar. ¿Sí? Ahora estamos preparando Campamento Mundial de Corea. ¿Sí? 16 de julio este año hasta 23 de julio, una semana. Por eso los hermanos ahora están inscribiendo, ¿no? Los hermanos necesitan visa de Corea, luego por el vuelo, ¿no?, pasaje. Entonces, ahora también estamos invitando a las autoridades. Entonces, justo el año 2025 va a realizar, ya confirmado, ¿no?, Campamento Mundial en Bolivia. ¿O no está bien? ¿O no quiere realizar? ¿O cancelaremos, no? Ya 2025, Campamento Mundial en Sucre. ¿Está bien? ¿O no aplaude? Estoy obligando, parece, ¿no? Estoy obligando. 2025, enero. La fecha tentativa es 20, 21, 22, 23, 4 días. Sí, luego 4 noches en polideportivo, entra 8,000 personas. Hay 4 noches de concierto con coro Gracia, ¿sí? Hay con ciudadanos todos. Luego un lugar de gobierno muy hermoso era. Ahí va a realizar el campamento mundial diferente, educación de intelectuales, CLF, en mismo lugar. Luego en la tarde en el patio más de 100 estanes, imagínense, más de 100 estanes, más de 100 países culturales va a mostrar ahí. Imagínense 100 estanes, luego 100 países culturales, eso va a mostrar. Entonces un trabajo muy grande, ¿no? ¿Sí? El gobierno está hablando 3,000 participantes, 3,000, ¿sí? Por eso Centroamérica y Sudamérica, todos los misioneros reunimos, ya distribuimos trabajo ya nosotros. Entonces desde Centroamérica los ministros, misioneros ya están trabajando, primeramente proyecto todo armando, eso va a presentar. Luego Pastor Pablo Sin, esta semana que viene, jueves, va a ir a Corea. En Corea está haciendo la gira de campaña evangelística con el Pastor Spa. Ahí va a presentar el Pastor Spa. Luego va a trabajar. Trabajando desde este año, agosto, va a ingresar los coordinadores de Corea de diferentes países. Luego, 2025 realiza campamento. Un día queremos invitar Pastor Spa a La Paz. Eso hablamos, ¿no? Eso estamos, un sueño muy grande. Pastor Spa un día va a llegar aquí a La Paz, inaugurar esa iglesia, ¿no? Estamos comprando, a inaugurar con Pastor Spa. Sí, entonces ese es un proyecto. Sí. Sí. Sí, no olvide, hermanos, si Dios le gusta, si voluntad de Dios, Dios sí o sí va a cumplir, Dios va a ayudar. Nosotros unimos este corazón. Luego, Dios va a usar a ustedes, nosotros. Luego, todos los hermanos reciben la bendición de Dios. Esta mañana está aquí, orando terminamos. Dios Padre, muchas gracias. Pablo habló a los hermanos que están en Roma. Ellos un tiempo vivían según su deseo, luego su manera, pero encontrando el Señor Jesucristo, entendió la salvación. Recibió somos hijos de Dios, justo por la gracia del Señor Cristo. Después de entender la salvación, Pablo está rogando a los hermanos que están en Roma, igual en Bolivia, en La Paz, hermanos, rogamos, presentéis como nuestros cuerpos, sacrificio vivo ante Dios. Ahí, negando, votando,
nuestros pensamientos, conocimientos, nuestras maneras, planes, todo vaciando. Luego ese cuerpo entregar en la mano de Jesucristo. Jesucristo, nuestro cuerpo va a poner. Luego aparentemente Andrés, los hermanos, andarán en la ciudad de La Paz, en su negocio, en la calle, en los restaurantes, en su hogar, también en el colegio, en diferentes lugares. La apariencia es nosotros, pero adentro nuestro Señor es Cristo va a manifestar. Use a nosotros, todos los hermanos que están en ese lugar. Bendice nuestro país Bolivia. Necesita mucha gente conocer ese amor del Señor es Cristo. Aunque nosotros ofrendamos, entregamos algo, pero es insignificante para Dios. Dios Padre, recibe nuestro cuerpo, nuestra vida. No queremos vivir como antes. Ahora usted es nuestro dueño, use según tu voluntad, según tu corazón. Dios Padre, nosotros pronto trasladaremos. En ese lugar nosotros veremos la gloria de Dios. También nuestros sueños, su siervo llegará. Ahí compartir en esa iglesia inaugurándose, bendeciendo a todos los hermanos, a nuestra ciudad, La Paz y Bolivia. En gran manera Dios va a trabajar. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si terminando, reunión grupal.